Hey, ¿qué tal todo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que funciona nuestro cuerpo y cómo es que se encarga de desechar productos que son malos para el funcionamiento correcto? Bien, pues déjame decirte que has llegado al lugar correcto para entender el funcionamiento adecuado del cuerpo humano y cómo es que este mismo se encarga del desecho de productos tóxicos. En este video nos enfocaremos en el análisis de la fisiología renal. ¿No entendiste? Bueno, te lo diré con palabras más sencillas. En este video nos enfocaremos al análisis de cómo el cuerpo se deshace de productos tóxicos, como en este caso por medio de la orina. Mucho mejor, ¿verdad? También, sin más chácharas, comencemos. Comenzaremos explicándote lo más básico. Por ejemplo, ¿sabías tú de qué está compuesto este sistema tan sencillo y a la vez muy importante? Mira, el sistema renal está compuesto por 9 componentes muy importantes para el buen funcionamiento. Y estos componentes son glándula suprarrenal, venas renales, arterias renales, riñones, vena cava inferior, arteria aorta, uréteres, vejiga urinaria y por último la uretra. Bien, ahora que ya sabes de qué está compuesto, te diré algunos puntos importantes sobre el sistema. Comenzaré diciendo que el sistema renal es el principal sistema de excreción de agua, sales minerales, productos metabólicos y sustancias químicas extrañas que han ingresado al organismo. Al excretar agua y diversos solutos, el sistema renal se convierte en un sistema fisiológico clave en la regulación del equilibrio hidrosalino de nuestro cuerpo. Como ya había mencionado, el sistema renal cuenta con funciones muy importantes para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Si te preguntas cuáles son dichas funciones, no te preocupes, que yo mismo te las diré. Comencemos diciendo que la función más básica es producir, guardar, que es contenida en un saco llamado vejiga, y posteriormente eliminar la orina. También el sistema se encarga de eliminar a través de la orina los residuos que no son utilizados por el cuerpo, así como ajustar el volumen y la composición química de la sangre. También ayuda en la producción y regulación de las células rojas de la sangre, o también conocidos como glóbulos rojos. Y por último, pero no menos importante, ayuda a proporcionar el equilibrio necesario de minerales, tales como el sodio, el calcio, el hierro, el fósforo y por último, el magnesio. Como órganos importantes de este sistema tenemos a los riñones. En el ser humano, los riñones son 2 órganos de color rojizo oscuro y de forma haba, que se ubican en la parte posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral y por debajo de la cintura. Si nosotros hiciéramos un corte longitudinal de los riñones, podríamos distinguir algunas estructuras que forman parte de estos, y estas dichas estructuras son: primero tenemos a la cápsula renal, que es una membrana fibrosa de color blanquecino que recubre el riñón. En segundo lugar, tenemos a la corteza renal, que es la región más externa del riñón, de textura lisa y color rojizo. Se extiende desde la cápsula renal hasta las pirámides renales, incluyendo el espacio entre estas. Como siguiente, tenemos a la médula renal, la cual es la región interna del riñón de color marrón rojizo. Está dividida de 10 a 18 zonas llamadas pirámides renales o pirámides de Malpighi. Enseguida tenemos a la pirámide renal, que es una estructura cónica cuya base está orientada hacia la corteza renal, mientras que su vértice o papila se orienta hacia el centro del riñón, situándose dentro del cáliz renal. Y por último tenemos a la pelvis renal, que es la parte del riñón que se comunica con el uréter y donde se agrupan los cálices renales, que recogen la orina desde cada papila. Cada riñón recibe irrigación sanguínea por la arteria renal, la cual se ramifica dentro de él, dando origen a 2 sistemas capilares consecutivos, los que luego confluyen en la vena renal. La recoge la sangre depurada por el riñón. Los riñones cuentan con funciones muy importantes, y si no sabes cuáles son, aquí mismo te las diré. Las principales funciones del riñón son regular la concentración de solutos en el líquido extracelular, regular el volumen de los líquidos corporales, excretar productos de desecho metabólico y sustancias extrañas, y producir y secretar hormonas, entre las que se encuentra la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos, y la renina, que participa en la regulación de la presión arterial. A continuación, te explicaré un poco acerca de la nefrona. ¿No sabes qué es? No te preocupes, yo me encargo. La nefrona o nefrón es la unidad estructural y funcional básica del riñón. Es la responsable de la purificación de la sangre, como su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como orina. Está situada principalmente en la corteza renal.
En el ser humano, cada riñón contiene alrededor de 1.000.000 a 1.300.000 de nefronas. La estructura de la nefrona es compleja, ya que está compuesta de un corpúsculo renal en comunicación con un túbulo renal. El corpúsculo renal de Malpighi es una estructura esferoidal, constituida por la cápsula de Bowman y el ovillo capular contenido en su interior, o glomérulo. La cápsula, revestida interiormente por un epitelio aplanado, posee dos aberturas: el polo vascular, a través del cual penetra la arteriola aferente y emerge la arteriola eferente, y el polo urinario, que comunica con el túbulo renal. La nefrona es parte importante del mecanismo homeostático, que regula mediante la filtración, absorción y excreción la cantidad de agua, sales, glucosa, así como la urea y muchos otros metabolitos del catabolismo de grasas, lípidos y proteínas. Ahora te platicaré algo acerca de la filtración glomerular. ¿Tampoco sabes qué es esto? Pues mira, para el cuerpo, la producción de orina es obligatoria, lo que significa que se produce independientemente de lo que esté sucediendo con tu cuerpo. Es decir, se produce orina incluso cuando el organismo está severamente deshidratado. Su cuerpo metaboliza o procesa las cosas que come y bebe, lo que produce energía, así como los diversos componentes básicos que necesita para mantener sus tejidos y órganos sanos. Al hacer esto, el cuerpo produce una variedad de sustancias que no se pueden usar o almacenar para más adelante. El primer paso es la función renal, es la filtración de la sangre. Esta tiene lugar en el glomérulo, que es una red de capilares con una estructura específica diseñada para retener los componentes celulares y las proteínas de medio y alto peso molecular de la sangre, mientras que extraen un fluido casi idéntico al plasma en lo que a composición de agua y electrolitos se refiere. Este líquido es el filtrado glomerular, y el proceso de su formación se denomina filtración glomerular. Como siguiente tema de estudio, hablaremos del transporte de sodio y cloro, que la verdad es un poco difícil de entender, pero de igual manera trataré de decirte de qué trata este proceso. El transporte de sodio es un proceso donde en el túbulo distal se produce la reabsorción del sodio y cloro, que no ha sido reabsorbido en el túbulo proximal. Ello representa aproximadamente el 9% del sodio filtrado. La reabsorción es de tipo activa, mediada por la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, y la reabsorción del cloro es de tipo pasiva, favorecida por el gradiente de potencial eléctrico. ¿Sabes tú cuál es y qué es lo que pasa en el transporte de la urea? Pues mira, el ciclo de la urea comienza en el interior de las mitocondrias de los hepatocitos y está regulado por alrededor de 6 reacciones. En resumen y términos más generales, el ciclo de la urea consta de 2 reacciones mitocondriales y 4 citoplasmáticas. A continuación te diré cuáles son dichas reacciones. La primera reacción se da cuando el primer grupo amino que ingresa al ciclo proviene del amoníaco libre intramitocondrial. El amoníaco producido en las mitocondrias se utiliza junto con el bicarbonato, que es producto de la respiración celular. Para producir carbamoilfosfato, la reacción es dependiente de ATP y es catalizada por la enzima carbamoilfosfato sintetasa. Como segunda reacción, tenemos que cuando el carbamoilfosfato cede su grupo carbamoilo a la ornitina, obtenemos como producto citrulina, y gracias a esto podemos liberar un fosfato inorgánico. Esta reacción está catalizada por la ornitina transcarbamoilasa y la citrulina se libera al citoplasma. La tercera reacción comienza cuando el segundo grupo amino procedente del aspartato, que es producido en la mitocondria por la transaminación y posteriormente exportado al citosol, se condensa con la citrulina para formar arginosuccinato, donde la reacción está catalizada por la arginosuccinato sintetasa citoplasmática, que es la enzima que necesita ATP y produce como intermediario de la reacción citrulil AMP. La cuarta reacción es algo sencillo, ya que está dada cuando el arginosuccinato se hidroliza por la arginosuccinato liasa para formar arginina libre y fumarato. La siguiente reacción comienza cuando el fumarato ingresa en el ciclo de Krebs y la arginina libre se hidroliza en el citoplasma por la enzima arginasa citoplasmática para formar urea y ornitina. Y como última reacción, comienza cuando la ornitina puede ser transportada a la mitocondria para iniciar otra vuelta del ciclo de la urea.
Un punto importante para la regulación del ciclo es que el flujo de nitrógeno a través del ciclo de la urea dependerá de la composición de la dieta. Por ejemplo, una dieta rica en proteínas aumentará la oxidación de los aminoácidos produciendo urea por el exceso de grupos aminos, al igual que en una inanición severa. La enzima carbamidilfosfato sintetasa es activada alostéricamente por el nitrógeno acetilglutamato que se sintetiza a partir de la acetilcoenzima A y el glutamato por la nitrógeno acetilglutamato sintetasa, enzima que a su vez es activada por la genina, quien es un aminoácido que se acumula cuando la producción de la urea es lenta. Como siguiente tema de estudio tenemos a los transportadores de glucosa. Y una vez más estoy yo para tratar de explicar un poco más de lo que se trata. La glucosa entra a las células por los sistemas facilitadores de transporte de glucosa, o por sus siglas en inglés, GLUT. Los transportadores se expresan en todos los tejidos del organismo, constituyendo el principal mecanismo de entrada de la glucosa a todas las células. Los GLUTs transportan la glucosa a favor de su gradiente de concentración, de ahí el nombre de difusión facilitada. Hasta el día de hoy se han reportado la existencia de 14 miembros de esta gran familia de proteínas acarreadoras. A continuación se describe de manera general estos dos sistemas de transporte para la glucosa, mencionando su estructura, sus propiedades cinéticas, la especificidad del sustrato, su regulación hormonal y por último su disfunción en algunos estados patológicos. La familia de los transportadores de glucosa asociados al sodio, que por sus siglas SGLT, son transportadores que acoplan el ingreso de sodio y glucosa o también galactosa, aprovechando el gradiente electroquímico a favor de la entrada de sodio, transportando a la exosa en contra de un gradiente de concentración. A la familia de genes que codifican para estos transportadores se les llama acarreadores de soluto, del grupo 5A, que por sus siglas en inglés es SLC5A, donde las siglas significan Solute Carrier. Esta familia incluye los transportadores de glucosa intestinal y renal, que por sus siglas SGLT1 y SGLT2. También incluyen al SGLT3, que por sus siglas en inglés se denomina SLC5A4, el cual se considera un sensor de la glucosa en tejidos como el muscular. Esta familia incluye también a los transportadores de inositol, que por sus siglas en inglés SLC5A3, también de yodo, que por sus siglas SLC5A5, y también de multivitaminas, que por sus siglas en inglés SLC5A6. La estructura propuesta de los SCLTS contienen 14 estructuras transmembranales tipo alfa-hélice con sus grupos amino y carboxilo terminales del lado extracelular y un sitio de glicosilación entre los segmentos 6 y 7. El transporte de sodio se realiza en una región cercana al amino terminal y a la glucosa entra por la región cercana al carboxilo terminal. Los sistemas facilitadores de transporte de glucosa, o también llamados GLUT, corresponden a las proteínas encargadas del transporte de los monosacáridos al interior de todas las células del organismo. Por siguiente, el transporte de potasio, que en bioquímica se conoce como la bomba sodio-potasio, a una proteína integral de membrana fundamental en la fisiología de las células que se encuentra en todas nuestras membranas celulares. Su función es el transporte de los iones orgánicos más importantes en la biología, el sodio y el potasio, entre el medio extracelular y el citoplasma, proceso fundamental en todo el reino animal. La bomba expulsa a la matriz extracelular 3 iones de sodio, mientras que a la vez ingresa 2 iones de potasio por transporte activo, es decir, el transporte activo significa gasto de ATP, lo que mantiene el gradiente de solutos y la polaridad eléctrica de la membrana donde se presenta un escaso sodio y un abundante potasio intracelular. El funcionamiento de la bomba electrogénica de sodio-potasio se debe a un cambio de conformación en la proteína que se produce cuando es fosforilada por el ATP. Como resultado de la catálisis es el movimiento transmembrana de cationes y consume energía en forma de ATP. Su función se denomina transporte activo.
La demanda energética es cubierta por la molécula de ATP, que al ser hidrolizada separa un grupo fosfato generando ADP y liberando la energía necesaria para la actividad enzimática. Si estas palabras te sonaron un poco difíciles para entender, te lo resumiré en 5 simples pasos para que entiendas mejor los procesos que tienen lugar en el transporte de potasio. El paso número 1 es la unión de 3 sodios a sus sitios activos. Como segundo paso está la fosforilación de la cara citoplasmática de la bomba, que induce un cambio de conformación en la proteína. En el tercer paso, lo que pasa es que el cambio de conformación hace que el sodio sea liberado al exterior. Una vez liberado el sodio, se unen 2 iones de potasio a sus respectivos sitios de unión de la cara extracelular de las proteínas. Por último, lo que sucede es que la proteína se desfosforila produciéndose un cambio conformacional de esta, lo que produce una transferencia de los iones de potasio al citosol. En el siguiente tema te explicaré cómo es que se produce la concentración y la dilución de la orina. La orina es un líquido acuoso transparente y amarillento de olor característico, secretado por los riñones y la eliminación al exterior por el aparato urinario. Después de la producción de orina por los riñones, esta recorre los uréteres hasta la vejiga urinaria, donde se almacena y después es expulsada al exterior del cuerpo a través de la uretra mediante la micción. Aunque no lo parezca, la orina también tiene funciones, y vaya que son importantes. Entre estas funciones está la eliminación de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo celular, como la urea, y como lo habíamos mencionado antes, otras funciones es la eliminación de sustancias tóxicas como la ingesta de drogas. También el control electrolítico, regulando la excreción de sodio y potasio principalmente. Cuenta con regulación hídrica o de volemia para el control de la tensión arterial y por último el control del equilibrio ácido-base. Este proceso de la orina se puede dividir en los siguientes pasos, comenzando con la filtración, que tiene lugar en una de las múltiples nefronas que hay en los riñones, concretamente en los glomérulos. La sangre, al llegar a las nefronas, es sometida a una gran presión extrayendo de ella agua, glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, cloruros, urea y otras sales. Esto equivale a aproximadamente el 20% del volumen plasmático que llega a esa nefrona. Es aproximadamente 180 litros diarios, que es de 4.5 veces la cantidad total de líquidos del cuerpo. Por segundo, tenemos a la reabsorción, que es cuando este filtrado rico en sustancias necesarias para que el cuerpo pasa por un túbulo contorneado proximal. Es sometido a una reabsorción de glucosa, aminoácidos, sodio, cloruro, potasio y otras sustancias. Esta equivale aproximadamente al 65% del filtrado. Aunque la mayor parte se absorbe en el túbulo contorneado proximal, este proceso continúa en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal, para las sustancias de resorción más difícil. Y por último tenemos a la secreción, que es en el túbulo contorneado distal. Ciertas distancias como la penicilina, el potasio e hidrógeno son excretadas hacia la orina en formación. Después el cerebro manda una señal para cuando esté lista para la orina. Para comprender un poco mejor el mecanismo de concentración de la orina, te diré que los conductos colectores medulares internos son capaces de responder a la acción de la hormona antidiurética, por sus siglas en inglés ADH, de manera que cuando se precisa la conservación del agua y se libera ADH, se aumenta la resorción de urea. Esto aumenta la hipertonicidad del intersticio y, en consecuencia, la reabsorción del agua. La ADH estimula la inserción de algunos canales proteicos denominados acuaporinas en la membrana plasmática apical de las células del conducto colector, haciéndola permeable al agua. Ahora, en el mecanismo de la dilución, te diré que la rama ascendente gruesa del asa de Henle y el túbulo contorneado distal son impermeables al agua, pero reabsorben activamente el sodio y secundariamente el cloro. En consecuencia, la función de estos segmentos de la nefrona determina la dilución de la orina. Bien, si el video se te ha hecho muy largo o muy confuso, déjamelo saber en la caja de los comentarios.
Pero para tu suerte, entraremos en el último tema de este video, que espero y te sea de gran ayuda. Si es así, me gustaría que dejaras un grandioso like. Bueno, siguiendo con el tema, te explicaré cómo es que sucede el transporte de ácidos y bases. El equilibrio ácido-básico en la sangre y los tejidos reviste tal importancia que numerosas funciones biológicas están implicadas en su regulación, incluidos la respiración, la excreción, la digestión y el metabolismo celular. En la circulación sanguínea, unas sustancias denominadas tampones actúan químicamente contra las modificaciones del pH. En la sangre, los compuestos más importantes son el bicarbonato, la albúmina, la globulina y la hemoglobina. Los riñones también reaccionan ante el pH sanguíneo. Si la sangre es demasiado ácido, estos excretan en la orina el excedente de hidrógeno y retienen el exceso de sodio. El fósforo, en forma de fosfato, es indispensable para este intercambio. El organismo lo obtiene de los huesos cuando no está disponible de otro modo. Cuando la sangre está extremadamente ácida, los riñones utilizan un método diferente y excretan en la orina los iones de amonio. Cuando el organismo es demasiado alcalino, el proceso se invierte para retener los iones de hidrógeno. Los pulmones participan también en la regulación del equilibrio ácido-base, eliminando el dióxido de carbono de la sangre. El dióxido de carbono se combina en el cuerpo con el agua para formar el ácido carbónico, de manera que eliminar el óxido de carbono equivale a eliminar el ácido. El ritmo respiratorio puede variar en función de la acidez del cuerpo, acelerándose en condiciones ácidas para eliminar el dióxido de carbono y ralentizándose en condiciones alcalinas para retener los ácidos y reducir la alcalinidad. Bien, creo que llegado a este punto del video es necesario que hagamos una recapitulación sobre todo lo que he hablado. Hay que recordar que el aparato urinario comprende una serie de órganos, tubos, músculos y nervios que trabajan en conjunto para producir, almacenar y transportar orina. El aparato urinario consta de 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga, 2 músculos esfínteres y la uretra. El aparato urinario elimina de la sangre un tipo de desecho llamado urea. La urea se produce cuando los alimentos que contienen proteína, tales como la carne de res, la carne de ave y ciertos vegetales, se descomponen en el cuerpo. La urea se transporta a los riñones a través del torrente sanguíneo. Desde los riñones, la orina viaja a la vejiga por 2 tubos delgados llamados uréteres. Los uréteres tienen 8 a 10 pulgadas de largo. Los nervios de la vejiga hacen el saber cuándo orinar o cuándo es tiempo de vaciar la vejiga. Cuando la vejiga recién empieza a llenarse de orina, usted puede sentir ganas de orinar. La sensación de orinar se hace más fuerte mientras la vejiga continúa llenándose y alcanza su límite. Entonces, los nervios de la vejiga envían una señal nerviosa al cerebro que indica que la vejiga se encuentra llena e intensifica el impulso de vaciar la vejiga. Como todo lo bueno tiene que terminar, este video ha llegado a su fin. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda para tus estudios y que mi información sea de utilidad. Muchas gracias por visitar el video y muchas gracias por escucharme un poco. Yo me despido y te dejo hasta la siguiente. Me gustaría que me dejaras un buen like, ya que sería de buena ayuda. Nos vemos a la próxima. Chao.